calle. Lucho, la verdad que para él esta hora ya es como si va a tomar 11. ¿Ah? Lucho Ugalde no toma desayuno, toma 11 a las 8:31, como los abuelitos, porque ya la situación, ¿no es cierto?, para él ha pasado el día. Pero ayer en la noche se vivió un momento de verdad muy misterioso y para mucha gente en Santiago de verdad muy molesto. La gente acusaba muy malos olores, olor a gas, decía, se levantaba con náusea en la noche, con ganas de vomitar, alerta por los niños además. La verdad es que esto fue desde Maipú, Cerrillos, por ahí hasta Peñalolén. Este misterioso olor en la región metropolitana que de verdad aún no se sabe tan bien por qué ocurrió. Olor a gas, ahí está, nube tóxica, afecta a gran parte de Santiago. Tantas interpretaciones ayer en la noche, la gente a través de las redes sociales se preguntaba, se acompañaba, ¿no es cierto? Pedía información, la gente sentía olor a gas. En el sector de Parque de los Reyes el olor era muy fuerte, entonces la gente entró en algún pánico, ¿no es cierto?, en algún miedo de abandonar las viviendas para poder irse donde familiares. Así que sí, así estaba la situación. Lucho. ¿Cómo estás, Julio? Cuando dijiste como abuelito Macarena Leporati, yo creo que explotó de risa en el Switch, ¿eh? Y más encima le das argumentos para que después me escriba cosas. Sí, referente a lo del olor a gas, sí, no, Macarena, escucho la risa, la escucho. Referente al supuesto olor a gas, porque es lo que han dicho también muchos expertos, todavía no hay certeza. Y la mayor interrogante en la que surge, si la ONEMI no lo sabe, ¿qué queda para el resto de las personas? Pues eso es lo primero. Porque claro, empieza a darse esta alerta en distintas comunas de Santiago. Tú lo decías, sector Parque de los Reyes, en Huechuraba, empieza a darse la alerta también de llamados a bomberos. En Maipú, en Cerrillos, Santiago Centro, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, La Reina, Ñuñoa, Providencia, distintas comunas que empiezan a hablar de este olor que pareciera ser olor a gas. Eso es lo que explican, porque todavía no hay certeza de qué es lo que fue. De inmediato se comenzaron a hacer fiscalizaciones a distintas empresas. Surgió, por ejemplo, en algún momento el rumor de que había sido una empresa que está ubicada en Cerrillos, de soldaduras. Se descartó aquella situación. Después se habló de empresas de gas. Se fue a fiscalizar también y no había emanaciones superiores a lo normal. Entonces, de inmediato comenzaron todas estas dudas de saber qué era lo que pasaba, de dónde venía este olor. De inmediato también se activó la red del Ministerio de Salud por la Seremi de Salud para saber si había aumento de consultas en los consultorios, ya sea por picazón de gargantas, dolor de cabeza, náuseas. Tampoco hubo un aumento de estas situaciones, pero sí en redes sociales seguían también, y los llamados a la aplicación SoSafe de personas que sentían muy fuerte un olor que parecía ser olor a gas. Todavía no hay certeza de qué se trató, de qué es, qué compuesto era, desde dónde emanó. Y la última información que entregó ONEMI es que no se pudo saber de esta situación, entonces nuevamente queda la duda. Yo recuerdo una situación similar a esta, por ahí por el año 2017 aproximadamente, que también fue lo mismo. Un olor que partió por Maipú, por Cerrillos, y después se propagó por distintas comunas de Santiago y al final nunca se supo qué era lo que había pasado. Fíjate, Lucho, que la gente sigue escribiendo, ¿no? Es muy preocupante lo que tú dices, que no se sepa de dónde salió el olor finalmente. Porque claro, al principio cada persona, como era tarde ya, dijo, bueno, será mi cocina, será mi departamento, habrá pasado algo acá en mi casa. Mi edificio en algún Mi edificio, caso. Será mi marido, dijeron algunas personas, porque uno nunca sabe, Luis. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a ver en las redes sociales que ocurre también en el mismo sector, que ocurre en otro sector de la capital, que la gente se empieza a hablar a través de las redes sociales. Incluso Nicolás Copano pone un Twitter muy bueno en la noche porque pone con puntitos rojos, ¿no es cierto? Dice, en todo este sector hay un olor muy extraño, alguien sabe algo, ¿no es cierto? Y ya empieza a delimitar un sector geográfico. Pero habló ayer la autoridad, pues. Habló Miguel Muñoz ayer en la noche, él es de la ONEMI, escuchemos. No pudimos determinar la fuente junto a bomberos y junto a la autoridad sanitaria. No se pudo determinar la fuente. Lo que sí, la gran cantidad de llamados surgió precisamente en la comuna de Maipú. Si bien es cierto, esto es un fenómeno que se propagó en toda
el Gran Santiago, podríamos decir, se genera a raíz precisamente de las condiciones meteorológicas, ambientales, ¿no es cierto?, ventilación que hacen que la nube vaya avanzando. Se hicieron las consultas a través de la autoridad sanitaria para ver si había algún aumento en la demanda de consultas vinculadas a esto, es decir, cefalea, problemas respiratorios, dolor de cabeza. Los consultorios, los centros asistenciales han funcionado con toda normalidad, no ha habido aumento de demanda. Ahí habla Miguel Muñoz, el director regional de la ONEMI, que precisamente, Luis, como tú ya lo advertías, da el punto de prensa para decir que no sabe de dónde viene el olor. Precisamente ahí está la incógnita, está la interrogante. ¿Podrá volver hoy día el mismo olor, la misma emanación? Mañana esa nube tóxica, porque aquí lo relevante sería precisamente descubrir de dónde está saliendo esta emisión de olores, Lucho. Claramente, Julio, te insisto, me voy al año 2017, 2018 creo que fue esto, que también fue una misma situación. Se sintió el olor que partió en Maipú, después en Cerrillos, Estación Central, y el olor era prácticamente la misma descripción, un olor similar a gas. A raíz de esta situación de inmediato se activa todo este operativo, pero claro, pasa a ser muy preocupante que la Oficina Nacional de Emergencia no sepa de dónde viene este olor. O sea, ¿qué queda para el resto en este caso? ¿Qué puede hacer bomberos ante aquello? Bomberos sabemos que el trabajo que realizan es muy importante, pero ellos también necesitan a alguien desde arriba que los dirija en este caso. Y si la ONEMI, dependiente del Ministerio del Interior, no sabe de dónde venía este olor, no sé qué queda para el resto de los ciudadanos. Y estamos precisamente con Rodrigo Olivares. Eres experto en HAZMAT. ¿Qué es lo que es HAZMAT? Precisamente, ¿no es cierto?, esta disciplina que se preocupa de estas situaciones, ¿no? Explícanos un poquito, Rodrigo, tu especialidad, para que la gente entienda. Hola, Julio César, muy buenos días. Buenos días. Bueno, te cuento la especialidad de HAZMAT. Vemos todo lo que es emergencias con materiales peligrosos, riesgos químicos, biológicos. Bueno, estamos frente a una situación bastante extraña. Ayer generó de verdad que bastante preocupación. Claro, ya pasó el olor, pero ayer en la noche había mucha gente que quería incluso abandonar sus casas, sus departamentos, escribía a través de las redes sociales, porque también tenían gente de tercera edad y les daba miedo por estas personas que no se sentían bien, que estaban con náuseas, algunas personas, y también por los pequeñitos, pues había muchas guaguitas, chiquititos en las casas y sus papás se preocupaban, Rodrigo. Bueno, ¿qué hacer ante una situación así y sobre todo cuando no se sabe nada de este misterioso olor? Así es, Julio César. Mira, el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur recibió diversas alarmas por olor no determinado en el ambiente, al igual que distintos cuerpos de bomberos vecinos. Salió bomberos a las calles a monitorear el sector, no encontrando parámetros anormales. Respecto a esto, la recomendación en las casas, ¿no es cierto?, a ventilar las casas y no a sugestionarse, ya que este olor no indicaría parámetros anormales para la salud ni el medio ambiente. Ya, este olor no se descarta que sea metilmercaptano, que es un ozodorizante que se le inyecta al gas o a los gases para que sea perceptible para nosotros los humanos y al olfato de nosotros. Ya, perdón, lo que dices tú, que lo que se pudo ver ayer, y por suerte, gracias a Dios, ¿no es cierto?, es que no era peligroso, digamos, ¿no? Porque no lamentamos hoy día, haciendo una revisión rápida por los centros asistenciales, todo, no se lamenta gente hospitalizada ni gente con problemas, digamos, ¿no? Lo que sí, mucha molestia en las personas, ¿no? Lo que tú dices hoy día en la mañana ahora a todas esas personas, que son cientos, son miles, ventilar sus casas para precisamente que salga este olor que a lo mejor es inofensivo, pero es molesto. Entiendo por ahí que va tu conversación, Rodrigo. Exactamente, el olor es bastante molesto, el cual produce cefalea y dolores de cabeza por la persistencia de este olor. Pero como vuelvo a repetir, nosotros monitoreamos con detectores multianalizadores, ¿no es cierto?, que están capacitados para poder detectar
emanaciones de gas o parámetros anormales, los cuales indicaron ningún parámetro anormal para la salud ni el medio ambiente. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Olivares, precisamente un experto en la materia. Lucho, pero la situación para los vecinos era bien preocupante ayer en la noche, ¿no? A ver, si te fue un poquito el... Para que los llamados surgían... ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, ahora sí. Sí, el tema es que los llamados surgían, si estoy con el teléfono en la mano y miro el teléfono porque me está llegando constantemente información de este tema. En general, los llamados surgían de distintos puntos de la capital. Entonces, eso también movilizó a los distintos cuerpos de bomberos de Santiago. Santiago está dividido en 4 zonas para bomberos: norte, sur, oriente y poniente. Ayer los 4 cuerpos de bomberos tuvieron que salir y tuvieron que sacar a voluntarios para esta situación, voluntarios de bomberos para esta situación, para ver desde dónde emanaba. Porque precisamente como los llamados venían de distintas comunas, no se podía georreferenciar un solo lugar desde donde salir. Entonces se tuvo que hacer preventivamente, ir a muchas fiscalizaciones a distintos lugares, a empresas, a fábricas, a ver qué era lo que estaba pasando, porque claro, la complicación era que no era desde un punto donde se llamaba, sino que era de muchos puntos. Si bien Maipú era el lugar donde se concentraban la mayoría de los llamados, también habían llamados de lugares muy distantes como era La Reina o como era Huechuraba. Entonces eso durante la noche complicó mucho el trabajo de bomberos de poder saber dónde partir o dónde comenzar. Luis, ¿sabe lo que llama mucho la atención? Y aquí le paso la palabra a Rodrigo, es la intensidad del olor. Porque todos los testimonios son de que el olor era muy fuerte, que generaba náuseas, que y muy similar al gas. Que generaba malestar y muy similar al gas, como bien lo dice Luis. O sea, ¿cómo es posible que un olor sea tan intenso, entre a los hogares y viaje tantos kilómetros, no? Porque pongamos por caso que en Maipú Cerrillo era donde más se denunciaba. Pongamos por caso que ahí partió. Pero en el Parque de los Reyes el olor era intensísimo. La gente subía videos y el olor era intenso, Rodrigo. ¿Cómo es posible que viaje tanto, que no se sepa qué es y de dónde es, digamos? Sí, mira, Julio, a nosotros también nos sucede un problema atmosférico. La presión atmosférica durante la noche baja. Por ende, esto permite que los olores o cualquier partícula que esté en suspensión en el aire baje más a ras de piso y por ende sea más perceptible para el humano. Eso explicaría un poco el radio importante que abarcó este olor. Estamos con Michel Deler también, experto en seguridad, con nosotros. Michel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Bueno, estamos tratando de explicarnos esta situación, básicamente, no por ser alarmistas, porque tomamos el caso y las palabras de Rodrigo, que dice que en todas las mediciones no había peligro para los seres humanos y tampoco para el medio ambiente, pero sí preocupados porque no se sabe dónde viene el olor. Entonces, independiente de que a lo mejor no genere daño a las personas, sí genera un malestar, genera náusea, genera miedo, digamos. Entonces, si no se sabe dónde es, puede volver hoy día en la noche, puede volver mañana. Entonces, ahí hay una preocupación de los vecinos, Michel. Sí, creo que además de lo que tú señalas y que es obvio, se incrementa en el tema del temor de que comprendamos que es una sensación. Por lo tanto, el aspecto comunicacional es fundamental. No solamente desde el punto de vista de la oportunidad, que anoche durante bastante tiempo, bastante rato, no hubo ningún pronunciamiento, y cuando hubo un pronunciamiento fue de una nube tóxica, que fue un Twitter de la autoridad que salió que decía de una nube tóxica. Y eso es sumamente complejo porque además se empieza a generar un fenómeno de contagio más bien colectivo en términos de la percepción, y por lo tanto lo que tú ya quizás no sentías, probablemente mucha gente lo hizo, empezó a ver redes sociales, abrió la ventana, salió a ver si había algún tipo de olor. O sea, se empieza de una otra manera a masificar esta sensación que tú dices de temor, pero también incrementado por esos dos elementos. Uno, la oportunidad de la información, y en segundo lugar también el hecho de que se haya calificado por la misma autoridad en un principio como una nube tóxica, sin saber incluso lo que era, porque la verdad es que, si pongámonos en el caso de que hubiese sido, entre comillas, el olor a gas. El olor a gas en realidad no es el olor al gas, sino que lo que nosotros sentimos como olor a gas es un aditivo que se le incorpora al gas.
Por lo tanto, perfectamente podríamos haber estado eventualmente frente a estar sintiendo el aditivo, pero no estar frente a la presencia de gas propiamente tal. Por lo tanto, creo que ahí hay un elemento que es importante, y lo segundo, que tú también lo has resaltado en términos de el origen, llama la atención nuevamente de que efectivamente no se conozca el origen, cuando más aún tenemos sistemas como hoy día, como estos servicios de SoSafe, que te permiten incluso georreferenciar las llamadas. Por lo tanto, ya ahí hay un indicador inicial de la ubicación de este olor. Obviamente, si nos demoramos más en responder, lo que se señalaba es efectivo. Este olor va a ir desplazándose por la ciudad, y no nos olvidemos que es lo mismo que pasa con por ejemplo, el smog, que durante la tarde el smog tiende a estar en la zona sur, y en la mañana y en la noche sube hacia el sector oriente, pero eso tiene que ver con las propiedades de ventilación de la cuenca de Santiago. Michel, pero independiente de lo que sea, si es tan intenso en un sector, si abarca tanto radio geográfico, ¿no es cierto? No tiene que haber sido un escape pequeño, porque es demasiada la gente que ayer, o sea, ayer el testimonio no era la gente, oye, ¿sabes qué? Estoy oliendo algo, era el testimonio de la mayoría de personas, era desperté. Por lo tanto, no era que vio el teléfono y dijo, yo olor acá, y empezó a pasarse la película, no. Estaba durmiendo la gente. En la mayoría de estos, desperté por el olor y me siento mal, ¿no es cierto? El olor me da cierta náusea. Fui a la cocina porque sentí que era olor a gas. Ese era el testimonio generalizado, que la gente empezó a despertar por el olor. No era que le dijo el vecino, oye, hay olor, yo también. No, empezó a despertar por el olor y a sentirse mal. Por lo tanto, es de una intensidad y es real, ¿no es cierto?, la situación. ¿Cómo no se puede saber de dónde viene? Porque tiene que ser algo más o menos grande. Ese es mi punto, no una cosa pequeña. O sea, yo coincido contigo, porque efectivamente aquí una de las cosas que deberíamos tener, entre otros elementos, y que ya eso responde a la autoridad de emergencia de las regiones, en este caso de la región metropolitana, es la capacidad de monitoreo del aire, que va más allá de los gases asociados a la contaminación. No nos olvidemos, hace algunos años, lo que tiene que ver con incendios como Relleno Santa Marta, el Relleno Sanitario Santa Marta, o como tiene que ver con otro tipo de incendios, donde lo que va a hacer bombero es responder al foco de la emergencia, pero no va a responder, porque no es su labor, al monitoreo del aire en otra zona. Y por lo tanto, uno de los elementos que deberíamos haber avanzado hace bastante tiempo ya, en realidad, es la capacidad de monitorear el aire. Porque más aún, quiero señalarte otro elemento. Podríamos estar frente a una situación tóxica que no tenga olor. El olor para nosotros funciona a partir de un sentido que en ese caso nos da la alerta. Pero efectivamente tú tienes muchos gases y muchos elementos de contaminación donde no tienes por qué sentir un olor. Un caso habitual, sobre todo en el invierno y en el encierro del invierno, tiene que ver con el monóxido de carbono, que no tiene olor, sabor, color, no tienes cómo identificarlo a través de tu sentido. Michel, pero perdón lo curioso, pero sé que represento a la gente que se está haciendo esta pregunta a las 8:49 de la mañana, que ayer lo pasó mal con esta cuestión. Una cosa es monitorear el aire, que le encuentro toda la razón, porque él ¿no? Pero otra cosa, si es mercaptano, no sé si... Mercaptano. Mercaptano, sí. Si es mercaptano o si es sulatano o perengano. Pongamos que es perengano. No todo el mundo usa perengano, po. O sea, yo vendo tazas, no uso perengano. Si yo tengo un negocio de abarrotes, no uso... O sea, no hay un catastro y de decir, este mercaptano, no sé si tengo el nombre, ¿cuántas empresas usan este mercaptano? La empresa del gas tanto, la empresa que almacena tanto, o sea, no existe ese catastro también, porque eso es relevante. En otras partes del mundo uno ve que así encuentran, Rodrigo, déjame por mentiroso, así encuentran los grandes escapes o los grandes incendios, o cuando hay explosiones, es porque encuentran el componente y dicen, bueno, ¿quién trabaja con este componente? Y tienen, ¿no es cierto?, no solamente el catastro, sino que muy bien fiscalizado todos los lugares, Rodrigo.
Así es. Bueno, nosotros trabajamos en base a monitoreos, como dices tú, Julio César, hasta llegar al punto de origen. Y bueno, si empresas o particulares o ONEMI nos ayuda a detectar el punto de origen, mucho mejor para controlar la emergencia rápidamente. ¿Y ese catastro existe, Michelle? Sí, existe, y eso es fiscalizado por la autoridad sanitaria. Más aún, existe el punto de que está reglamentado de que, por ejemplo, bomberos al llegar a una instalación donde hay algún tipo de material químico, por ejemplo, una empresa de pintura, una empresa de gas o este tipo de cosas, tiene que haber una lista de los elementos y los materiales que están al interior, de manera tal de que, por ejemplo, bomberos pueden elegir la técnica adecuada para enfrentar la emergencia y los equipos de protección personal adecuados. Ese material existe, por eso a mí me llama mucho la atención que a partir de las denuncias que hoy día están georreferenciadas, en segundo lugar, a partir de los registros de las empresas y los proveedores de este tipo de materiales químicos, ni siquiera centrémonos solamente en lo que tenga que ver con gas, porque podría ser, por ejemplo, la gente esté confundiendo el gas con algún tipo de descomposición de materiales. Pero en definitiva hay forma, y un elemento y una herramienta también es el monitoreo del aire, que nosotros lo asociamos a los gases provenientes de la contaminación ambiental, pero la verdad es que el monitoreo del aire es mucho más amplio que eso, y en materia de emergencia debería incorporar diferentes tipos de gases de manera tal de poder detectar la fuente en el caso, y te voy a poner un ejemplo, en el caso de que el gas, por ejemplo, estuviese emanando a partir de una fuga que se canaliza a través de los alcantarillados, por ejemplo, como podría ser un derrame de combustible que se vaya al alcantarillado y que finalmente los gases del combustible van a emanar por otros lugares, pero finalmente tú necesitas, uno, la capacidad de detección, de monitoreo del aire; en segundo lugar, mezclar la información, integrar la información, y que esa información en el fondo esté disponible para los organismos de emergencia, como es lo que tú señalas, las empresas, por ejemplo, que manejan estos materiales. Claro, por ejemplo, el mercaptano no es un gas, o sea, es un aditivo. Es un aditivo. Es un aditivo. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, en la medición va a salir que no es peligroso, ¿no es cierto?, pero es molesto. Mi punto es, con mercaptano en grandes cantidades, por el radio que ocupó, por la cantidad de gente que se sentía, no creo que haya muchas empresas que usen este aditivo. Entonces mi punto es, no hay un catastro de decir, oye, puede ser esto porque la gente dice que este olor todo. Mira, hay 5 empresas entre Cerrillo y Maipú que ocupan esta situación. Vamos a ir ahí primero, vamos a tocar las puertas, vamos a llamar, porque por lo general uno entendía que las empresas que manejan materiales químicos y todo tienen un referido siempre, ¿no? Jefe de seguridad, donde llamar, etcétera. ¿Te acuerdas cuando hubo una explosión hace poco? Lucho, estuviste ahí, ¿no? Cuando estabas reporteando y te pusiste al otro lado de los árboles. ¿Te acuerdas que explotó? Hubo un incendio en unas bodegas. ¿Te acuerdas? Y había material... Tuvimos que ponernos a un lado. A un lado. Porque era, claro, había material inflamable que estaba en el ambiente. Manteniendo las proporciones y en proporciones manteniéndolas lo más posible, es como lo que pasó en Beirut, si mal no recuerdo. Que claro, el gas quedó en suspensión y al haber algún tipo de combustión, eso genera una gran inflamación. Donde estábamos nosotros era mucho menos, lógicamente. Pero claro, es el mismo principio para que se entienda. Claro, porque ahí fuimos aprendiendo cosas, ¿no? Y uno es que llegaron a un lugar donde había gente, donde estaba el teléfono, por decirlo así, en fácil, los datos de las personas encargadas de estar por cualquier problema, cualquier emergencia, entregar la información. Entonces, mi punto es que este material que podría ser, no creo que lo ocupen, Michelle, tantas personas o tantas empresas. No, y más aún. Aunque incluso, o sea, uno es ese material y podría haber sido otro tipo de emanación. El tema es que comprendamos de que esto, además, como señalas tú, por la cantidad de llamados, por la cantidad además de elementos que estaban en suspensión, de gas que estaba en suspensión, no gas domiciliario, me refiero a esta mezcla de elementos que hacen que uno perciba un olor determinado. Claramente no estábamos frente a una situación pequeña, sino que estábamos probablemente a una zona circunscrita en la cual esto emanaba. Y por lo tanto llama la atención que eso no exista. Y eso implica, entre otras cosas, por ejemplo, haber chequeado
todas las empresas químicas, ni siquiera pensando en un elemento como el que tú estás señalando, que es este aditivo, que la gente lo va a asociar muy fácilmente a cuando el cilindro de gas empieza a acabar y por lo tanto tiende a salir más olor a gas, y es porque en definitiva, digamos en simple, queda el concho de este aditivo que finalmente sale mucho más al ambiente. Pero yo creo que ahí tenemos un tema, y a mí lo que más me preocupa también es comunicacionalmente, porque esta emanación podría haber sido y puede ser efectivamente no tóxica, de lo contrario habríamos tenido muchas consultas hoy día médicas que no las sabemos todavía, pero habríamos tenido una situación bastante importante. Pero a mí también me preocupa que anoche una de las primeras informaciones de la autoridad haya sido la palabra nube tóxica, porque ya desde ese momento uno debe comprender que la autoridad ya definió que efectivamente lo que estaba en el ambiente era una nube tóxica, y si es tóxica es capaz de generar daño a la salud, y por lo tanto eso implica inmediatamente el entregar información que permita, entre otras cosas, por ejemplo, evacuar zonas, pero implica que tú ya definiste que la nube era tóxica, cosa que hasta el día de hoy ni siquiera se sabe si efectivamente tenía daño o no para la salud. Sí, Hola, ¿cómo estás? Yo creo que eso es lo preocupante, Lucho, que no saber nada, ¿no? Que hay un olor a gas tan fuerte, la gente lo define como olor a gas, un olor muy molesto, por tanto rato, en tantos lugares, y que no se sepa nada, fue una nube. Lucho. Sí, mira, me acaba de escribir un bombero que también trabaja en labores similares a Hazmat, o creo que también trabaja en Hazmat, y me dice de que en Quintero y en Viña del Mar, en Quintero hubo un derrame, hay registro de esa situación, de mercaptano hace un tiempo, y cuando fue en Quintero, y cuando se derramó esta situación, el olor llegó incluso hasta Viña del Mar y Valparaíso. Es un compuesto que es bastante volátil, que tiene un olor bastante fuerte, y eso también hace que se pueda sentir desde muchas partes. Y buscando acá también, encontré que en Argentina, el año 2000, hubo una situación muy similar a esta. Se sintió un olor que toda la población y la ciudadanía hablaba de que era olor a gas, y nunca se supo desde dónde venía. Entonces también un poco en la línea de lo que va diciendo Michelle, no es menor la información que se entrega de parte de los canales oficiales. ONEMI también en la declaración que entrega es que la gente se quede en la casa ante esta situación que se está sintiendo, pero claro, estamos recién saliendo de varias comunas en confinamiento, se está realizando este desconfinamiento, entonces el llamado también es un poco contradictorio sobre que además la autoridad sanitaria no tenga ningún tipo de conocimiento de qué se trata esta situación, más aún con lo que dices tú de los registros que deben existir o que deberían existir sobre los materiales con los cuales trabajan diversas empresas. Mira, hay varias hipótesis al respecto. Michelle, esto, ¿qué le podemos decir a la gente? Primero, que se tranquilice. Segundo, como decía Rodrigo, que hoy día ventile sus casas, ¿no es cierto? Podemos dar fe, porque nosotros hemos hecho un registro, y también las radios en la mañana a los centros asistenciales, si había gente consultando todo y no era más de lo normal, digamos, con respecto a esto, y la verdad es que no podemos darle ninguna certeza a la gente de lo que es, de dónde viene y por qué ocurrió, Michelle. Si ese es el problema que tiene esto, ¿no? Exacto, porque además tampoco nos corresponde a nosotros. O sea, en definitiva, uno debe comprender que aquí está la autoridad, que es la que tiene, entre otras cosas, los registros de materiales peligrosos, quienes los manipulan, y por lo tanto tiene la mayor cantidad de información, y además es el deber de la autoridad determinar cuál es el origen de esta emanación. De hecho, ni siquiera es responsabilidad de bomberos. Bomberos es un organismo de respuesta y que por lo tanto debe nutrirse de la información de la autoridad para poder hacer mejor su labor. Pero aquí la labor de seguridad, en un amplio sentido de la palabra, es responsabilidad de la autoridad, y eso implica, entre otras cosas, lo que tú has señalado, el registro, implica también el monitoreo, implica tener la capacidad para poder hacer los análisis del ambiente, porque no solamente estamos hablando de esto, el día de mañana, y nos ha pasado, recordemos la explosión que tuvimos en el mes de marzo
donde efectivamente que todavía es polémica, ¿cierto?, respecto del almacenamiento de ciertos productos, y que generó también lo que se hablaba, ¿cierto?, un hongo, una nube, pero bueno, esa nube también se va desplazando por la ciudad y la autoridad debe tener las capacidades no solamente para saber cuáles son los componentes de esa nube, sino que además cómo se va desplazando esa nube en tiempo real, es decir, a partir de las diferentes capas de información, que es lo que se utiliza en otros países, a partir del análisis en términos de determinar, por ejemplo, las condiciones meteorológicas, las características de la nube, y poder ir proyectando y anticipando el desplazamiento de estos gases. En este caso estamos hablando de algo desconocido, pero ojo que también nos pasa muchas veces cuando tenemos incendios en Santiago, que va desde un depósito de neumáticos hasta una empresa, o la explosión que tuvimos en el mes de marzo. Ahí tenemos debilidades, pero que corresponde a la autoridad solucionarla y contar con los equipos necesarios, sobre todo en una capital donde hay ciertas actividades que son absolutamente necesarias, y por lo tanto, como son necesarias y básicas, también hay que protegerlas en términos de no generar confusión al momento de una emergencia. Nos pasó hace algunos años con el relleno Santa Marta, donde empezó a haber todo un cuestionamiento respecto de los rellenos sanitarios, pero la verdad es que no podemos hasta el día de hoy, mientras no hay otro mecanismo, vivir sin relleno sanitario. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esta respuesta y de estas fiscalizaciones, son también para poder controlar la sana convivencia entre actividades que tienen cierto nivel de riesgo, pero que son absolutamente necesarias para nuestro funcionamiento. Mira, fíjate que me escribe un amigo que trabaja en obra, tiene empresas de construcción sanitaria y que trabaja mucho bajo tierra. Y me dice que las empresas de gas subterráneo están renovando las matrices de tuberías de fierro por HDPE, que es más flexible, más resistente, y sus uniones son 100% seguras. El tema es que por costo muchos dejan las cañerías antiguas enterradas, por tema de costo, ¿no? Nos sacan las cañerías de fierro viejas y sin uso, las cuales se van deteriorando con el tiempo, y cuando hay movimientos sísmicos o trabajos, ¿no es cierto?, alrededor de esas cañerías, y las rompen en varias partes, esas cañerías viejas terminan de botar poco de gas y mucho olor que almacenan. Él dice, puede ser una hipótesis de lo que pasó en ese sector, que se apareja con que precisamente ayer hubo varios sismos, ¿no?, pequeños acá en la región metropolitana, sí, mucho más fuertes en el norte del país, a quienes les enviamos un abrazo gigante a toda la gente del norte, que ayer en la tarde vivió un par de sismos bien fuertones, ¿no?, en todo el norte. Esa es otra tesis, Michelle, nos están mandando, te agradecemos, Ítalo, nos están mandando algunas ideas de lo que puede ser, porque además no se sabe nada. Pero volvemos a lo mismo, Julio César. Esos son elementos que se conocen. Claro. De hecho, por ejemplo, nos ha pasado alguna vez alguna rotura de una matriz, desde una matriz de agua hasta una cañería de gas en la vía pública, cuando se repara una calle o cuando se está en una construcción. Pero eso es porque algo salió mal, porque efectivamente eso todo está en planos, todo eso está, se sabe dónde está, porque precisamente entonces le dicen a las empresas de construcción, bueno, usted debe hacer, no sé, una excavación aquí, pero hasta solamente cierta profundidad, porque hay ciertas cañerías que pasan de un lado a otro, y eso, por ejemplo, nos pasa con la rotura de las matrices de agua de manera un poco más seguida. Pero aquí estamos hablando no de cosas que la autoridad no debería saber, porque estamos hablando que eso es parte de la planificación y de la administración, de la planificación de ciudad y de la administración de ciudad, que es absolutamente fundamental. Por lo tanto, no estamos hablando de, y vuelvo a lo que tú señalaste en un momento dado, aquí estamos hablando de elementos que en alguna parte están, desde los planos, desde el registro de las empresas, el registro de los materiales, pero ahora llegamos también a otro punto que es importante para la administración de la ciudad. Seamos realistas, seguir con un esquema de administración de la región metropolitana como el actual, donde la Seremi de Salud es una autoridad que tiene que abarcar prácticamente 7 millones de habitantes, es bien impracticable. Y ahí es donde viene la descentralización y el empoderamiento de los municipios,
que deberían tener mayores capacidades, mayores facultades, mayores recursos, mayores capacidades técnicas también, porque ellos son los que conocen mejor el territorio y por lo tanto, digámoslo en el caso, por ejemplo, de Maipú, si Maipú tuviese las capacidades que señalamos que existen en otros países, porque se deja esto también la participación de los municipios, obviamente quien tiene mayor capacidad y rapidez de respuesta para ir a esos lugares es el municipio, pero en nuestro esquema centralizado terminamos siempre debilitando esa respuesta y teniendo un sistema de emergencia que responde desde el nivel central hacia el nivel local y no en el nivel local hacia el nivel local, que obviamente optimiza. No nos olvidemos el caso, por ejemplo, de bomberos. Es una institución que es absolutamente descentralizada, está en el territorio y por eso, por ejemplo, los tiempos de respuesta son mucho mejores que otras instituciones que son más bien de orden centralizado. Bueno, nosotros nos comunicamos con la ONEMI a ver si nos podían dar declaraciones o si iba a haber alguna vocería y nos informaron que no iban a hacer vocería hoy día porque ya la habían hecho ayer en la noche, pero uno siente, ¿no? Ni siquiera como periodista, como ciudadano, que hacer una vocería para decir que hay una nube tóxica y que hay un olor, pero que no es dañino, pero que no saben de dónde viene, pucha, no. De verdad que es poquito, ¿no? Que es poquito para una Oficina Nacional de Emergencia. No sé, uno esperaría que hoy día alguna hora hablaran y dijeran, bueno, pasó esto fue lo que ocurrió y venía el olor de acá y no es dañino y era en este lugar y se le escapó a estas personas y va a ser sancionado o no y está todo bien y vamos a dormir tranquilo, pero aquí parece que sale alguien a hablar diciendo no sabemos de dónde viene esto, pero no es dañino, parece que así se solucionan las cosas. Yo siento, no sé, Michelle, tú, que es poquito. Sí, yo creo que sí, Julio César, pero además se desaprovecha la oportunidad de tener una sociedad hiperconectada y eso se transforma entonces en un elemento que da mucho espacio al rumor, da mucho espacio a las interpretaciones. Pero en este momento, precisamente, la conversación que nosotros estamos teniendo podría ser sobre la base de una información oficial de la ONEMI que te haya entregado los antecedentes y estemos analizando cómo podríamos hacerlo mejor y no tratando de determinar qué fue lo que pasó. Entonces también se termina desaprovechando, por ejemplo, este tiempo en el cual estamos conversando para poder aclarar, es decir, utilizar a los medios de comunicación como un medio para canalizar y masificar una información que debe llegar a la comunidad, no solamente para estar más segura, sino que para sentirse segura, porque quizás la gente está segura desde el punto de vista de las condiciones y nunca hubo ningún riesgo, pero el solo hecho de que anoche haya gente que se haya despertado, haya dormido mal, hoy día esté con incertidumbre, que tiene un bebé en la casa y que está preocupado qué hace, obviamente eso es un impacto en la calidad de vida. Por eso debemos comprender que el trabajo en materia de las respuestas a emergencia no solamente tiene que ver con un tema de la condición en particular del origen y causa, que a veces no puede que no genere una amenaza clara a la salud y a la salud física, pero sí efectivamente, además en estos contextos, a la salud mental en términos de la tranquilidad, no solamente es también protección y bienestar de la comunidad cuando hablamos de seguridad y de emergencia. Ese es un elemento muy importante en materia de calidad de vida. Muchas gracias, Michelle, le enviamos un abrazo. Nos estamos conectando nuevamente, Rodrigo, un abrazo gigante. Muchas gracias por estar con nosotros y por estar ahí.